25 años de negociación. ¿Por qué ahora? Porque hay un contexto internacional que es más hostil para la Unión Europea, porque tiene presión de Estados Unidos que pone aranceles, presión de China por otro lado, que quiere introducir sus productos en la Unión Europea y necesita mayor autonomía. Por eso, finalmente, después de muchos años y muchas trabas, la Unión Europea ha decidido avanzar en este acuerdo, que sería la zona de libre comercio más grande del mundo, más de 700 millones de personas, ¿no? Una zona de libre comercio de esta magnitud. Y ahora hablemos, ¿no? De esto fue el viernes en el Consejo Europeo. Los países tenían que dar su visto bueno para que se produzca la firma el próximo, como dijimos, 17 de enero. ¿Cuáles son los países que no apoyaron? A la cabeza, Francia, el histórico, el que siempre se opuso. Polonia, Austria, Hungría, Irlanda y Bélgica es el país que se abstuvo, y la llave de este acuerdo la tuvo Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, porque este acuerdo debería haberse firmado en diciembre y Lula había llevado adelante un ultimátum. Había dicho, si no se firma ahora, no se firma nunca. Claro, habían pasado 25 años. Y lo que pasó finalmente fue que Meloni lo llama y le dice, bancame un poquito más, que tengo que arreglar algo. Ella recibe las garantías que estaba pidiendo para el agro italiano y apoya finalmente el acuerdo. ¿Cuándo se firma? El 17 de enero en Asunción, Paraguay, porque Paraguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Se sabe que va a estar el canciller Pablo Quirnos, espera la presencia de los presidentes, ¿no? Para darle más fuerza a este acuerdo, y asistirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es como el ejecutivo de la Unión Europea. Y ahora pasamos, ¿cuándo entra en vigor? Bueno, este es un tema clave porque falta la aprobación del Parlamento Europeo, que esto se habla que podría ser en abril, en mayo, y se habla de que si entra en vigencia sería recién para fin de año. Pero en el Mercosur, esto depende de la aprobación de los congresos de cada país. En la medida que Argentina lo aprueba, ya entraría en vigencia, ¿no? Si el Parlamento Europeo lo aprueba. Si un país no lo aprueba, no entraría en vigencia para ese país. Pero si la Argentina lo aprueba, ya entraría en vigor para la Argentina, y aparentemente estarían los números en el Congreso para que la Argentina apruebe este acuerdo. ¿Cuáles son los riesgos o las debilidades? Bueno, puede ser judicializado. Hay amenazas de que se lleve... Francia, ¿no? Sí, Francia sobre todo, de que se lleve este acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque les cuento rapidito, este acuerdo en realidad es un acuerdo más grande, es un acuerdo político y comercial, político y de cooperación, que tiene en su interior una parte comercial. La parte comercial es lo que se busca aprobar en este momento, pero hay una parte política que es mucho más engorrosa, y ellos quieren llevar adelante una judicialización por esa parte, porque dicen, tienen que aprobar también esto, y esta parte política tiene que pasar por todos los países de la Unión Europea. Así que por eso quieren judicializarlo, y también hay presiones constantes, como vimos al principio de este programa, de los agricultores europeos, que por más que le han concedido ciertas cosas que han pedido ciertas garantías de que no, si ingresan un montón de productos del agro del Mercosur, ellos tengan, ¿no?, ciertas posibilidades de establecer límites a eso para obviamente no verse perjudicados, pero más allá de eso siguen habiendo presiones. Y lo más importante, ¿no?, ¿qué cambia de ahora en adelante cuando esto entra en vigencia? Se establece la eliminación progresiva de aranceles sobre el 91% de las exportaciones de ambos bloques. Que es muchísimo. Es muchísimo. Y si hablamos del Mercosur, hablamos de mayor exportación de productos agropecuarios principalmente, y del lado de la Unión Europea hablamos de más mercado para automóviles, autopartes, maquinaria y productos químicos. Seguimos, muy buen informe. Sumamos para que nos dé más detalles y una visión, por supuesto, como corresponde, a Fernando González del Observador de España. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Hugo, Agustina? Maglietti, con todos los datos, danos la perspectiva. ¿Qué significa esto y cómo la Argentina puede obtener ventajas si es que finalmente se da? Estaba muy bien el contexto porque esos son los datos que tienen que ver con un acuerdo que es difícil en esta época. ¿Por qué? Porque es un acuerdo multilateral y no está de moda el multilateralismo. Totalmente. ¿No? Es un momento de crisis para el multilateralismo.
Si fuera por Víctor Orbán en Hungría, por la misma Meloni, incluso Milei en otro contexto, no, pero la verdad es que este acuerdo es favorable a la Argentina, a los países del Mercosur, como dijeron, al eliminar los aranceles, amplía las cuotas que puede vender. Argentina va a poder vender mucho más carne vacuna, va a poder vender mucho más pollo, va a poder vender mucho más productos agropecuarios, que es el fuerte de la Argentina, y en el mediano plazo también va a poder incrementar la exportación de gas natural licuado, de GNL e incluso de litio y de los materiales que tienen que ver con la energía. Bueno, esta es la cuestión importante para la Argentina, y desde Europa Macron debió oponerse por la presión de los agricultores. Hoy están protestando los franceses, los polacos, ¿no? En Cataluña. Recién veía que se desbloqueaba una ruta en Galicia. En España también hay una fuerte repercusión interna, pero los gobiernos más fuertes, los que tienen mayor control de sus países, de sus gobiernos, como es el caso de Alemania con Merz, de España con Pedro Sánchez y de la misma Meloni con Italia, fueron los que lograron que los votos estuvieran para aprobar el acuerdo. Ahora, Fer, respecto a esto que plantea justamente de Francia, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades concretas de que primero esto se termine aprobando en el Parlamento Europeo, es decir, cómo está la situación de votos, y cuáles son las posibilidades concretas también respecto a esta opción de que Francia lo judicialice y que en el tribunal esto se corte, digamos, no pase? Mira, yo creo que va a depender mucho de la situación en el momento en el que se plantea. Hablaban recién del mes de abril, de mayo, mitad de año, de cómo esté el gobierno de Emmanuel Macron. Hoy está más débil porque esto es una presión básicamente de los sindicatos agrícolas de Francia, ¿no? Que son muy fuertes y que le ponen muchísima presión al gobierno, porque Macron es uno de los presidentes que fue uno de los que pensó en la Unión Europea, de los que trabajó para el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Claro, pero hoy, al tener una situación interna complicada, tiene que dar un poco marcha atrás y ceder. Va a depender de eso. Si fuera por Macron, bloquearía la posibilidad de una judicialización del acuerdo. Ahora, si está débil, va a tener que acompañar, como le ha sucedido en este caso, que el voto de Francia podría haber sido positivo en otra situación de fortaleza de Emmanuel Macron, pero como está hoy, tuvo que ser negativo. Claro, ahí sumo, Fernando, que es una novedad, ¿no? Que Francia se oponga y finalmente esto resulte, ¿no? Se dé el visto bueno para la firma, porque históricamente cuando Francia se opone, en la Unión Europea prácticamente tiene un bloqueo. Claro, pero primera vez que queda en minoría, ¿no? Ahí en el Consejo Europeo, tal cual. No, totalmente. Por eso digo que es muy importante la posición de los países grandes de Europa con gobiernos más fuertes, ¿no? Merz ganó hace pocos meses y se convirtió en el jefe de Estado de Alemania. Pedro Sánchez lleva 8 años, pero bueno, es Pedro Sánchez, hace equilibrio y siempre se sale bien parado. Y la verdad es que a la hora de manejar el bloque español en la Unión Europea, realmente lo maneja, ¿no? Y el caso de Giorgia Meloni, como dijo Juli, dijiste, fue clave porque se tomó un tiempo más, básicamente ahí para que hubiera unos subsidios, no solo para los agricultores italianos, sino para varios otros países y que pudieran estar más del 55% de la aprobación como estuvo en Bruselas esta semana. Ahora, Kirchner lo festejó aquí y por supuesto el gobierno en general, ¿no? El canciller en particular, porque puede traer beneficios para un año clave en la Argentina, Totalmente, ¿no? sí. El que viene es un año clave porque si logra encarrilar los ingresos económicos, una mejor balanza comercial, el gobierno de la Libertad Avanza y Javier Milei como presidente va a tener la gran chance de ir por la reelección. Esta es la cuestión política. Necesita el gobierno de Milei de seguir consolidando la cuestión económica y sobre todo los ingresos de la Argentina y la economía real. Pero aparte, Hugo, Agustina, Juli, acá hay una cuestión. Argentina tiene en los próximos 3 a 4 años por delante un boom de las exportaciones, va a tener energéticas, básicamente del gas natural licuado, del litio, de las nuevas energías, y el lugar para exportar
es Europa, es la Unión Europea, totalmente. el lugar porque Europa necesita energía, necesita sacarse de encima el petróleo ruso y poder acceder a otras fuentes energéticas y coincide todo. Todos los, digamos, los referentes energéticos de la Argentina te dicen en este momento que va a haber entre el 2027 y el 2029 otro campo, es decir, otros 30, 40 mil millones de dólares para sumar a lo que ya tiene Argentina por ingreso del campo. Por eso es tan importante el acuerdo por Argentina y obviamente por eso Milei, Kirchner y todo el gobierno va a jugar a fondo por este acuerdo. Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muy buen domingo. Gracias. Y lo que Sí, seguramente dale. ya lo importamos, pero tal vez, ¿quién te dice si funciona bien? De repente lo empezamos a exportar también. Son las famosas ficciones verticales que llegaron a la Argentina y Martín Fernández Cruz tiene toda la información.